Descubre 5 secretos extraordinarios del estoicismo para transformar tu vida increíblemente. Alberto observaba desde su escritorio cómo sus estudiantes se deslizaban por la rutina diaria, sumidos en sus teléfonos y ajenos a las maravillas del conocimiento. A sus 40 años todo parecía igual. La monotonía de ser un profesor de secundaria en un pequeño pueblo mexicano lo había envuelto en un manto de resignación. Amaba la enseñanza, pero el sistema educativo parecía no hacerle caso. La indiferencia de sus superiores lo desgastaba, y las victorias solo se medían en premios que nunca le llegarían. ¿Era eso lo que su abuela le habría enseñado sobre la perseverancia y el respeto? En su mente, luchaba con un dilema: continuar este camino sin reconocimiento o buscar una salida. Este conflicto no era simple. La presión diaria lo mantenía en un hilo delgado entre el deber y la desesperanza. Sus pensamientos circulaban como sombras por su mente, atormentándolo. Cada mañana se despertaba con la esperanza de un cambio, pero cuando llegaba al aula, notaba las miradas desinteresadas de sus alumnos. Se sentía un estrépito de duda. ¿Estaba realmente marcando alguna diferencia? Un día, al hurgar entre los polvorientos estantes de la biblioteca del pueblo, sus ojos se posaron en un viejo libro sobre estoicismo. Podía sentir ese instinto interno que le decía que debía leerlo. Capítulos llenos de sabiduría comenzaron a resonar en su ser, mientras las enseñanzas de autocontrol y virtud le prometían una salida. Sin embargo, cuando regresó al salón, sus alumnos continuaron viéndolo como un mero espectador en su vida educativa, como un viejo disco rayado que solo repetía el mismo mensaje. La idea de lograr que esos jóvenes se interesaran parecía tan lejana. Frustrante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión creció con el anuncio de una competencia académica en la que sus alumnos debían presentar proyectos innovadores. La necesidad de obtener reconocimiento lo invadía. En su mente, eso lo validaría. Pero en su afán por demostrar su valía, se olvidó de lo más importante: sus estudiantes. Intentó abarcar todo el trabajo solo, convencido de que era la única forma de salir adelante. Fue un fracaso monumental. Cuando bajaron las cortinas en la presentación, y vio las caras divertidas de sus compañeros, la risa se sentía como un puñal. Las palabras de su abuela flotaban en su mente. El verdadero legado no son los premios, sino lo que dejas en los corazones. Herido, se sentó en la soledad de su oficina, recorriendo cada rincón de su mente. Aquí estaba, el esperanzador profesor que se había olvidado de su propósito. En un mar de dudas, recordó aquellas enseñanzas estoicas que había leído. La vulnerabilidad que sentía era aguda, casi tangible. La autoestima aplastada. ¿Lo debía todo al deseo de reconocimiento? Era entonces cuando, en una salida casual, conoció a doña Elena, una anciana del pueblo que compartía con él su amor por la enseñanza. Su mirada sabia y compasiva ofrecía consuelo, mientras sus historias llenaban el aire de esperanza. Pero el cambio que ella mencionaba requeriría que se enfrentara a sus propios miedos. Alberto sentía como la angustia lo aprisionaba mientras su mente giraba en torno a su falta de propósito. ¿Lograría liberar su voz y permitir que sus estudiantes brillaran sin su sombra? La competencia se acercaba, y con cada día, la presión crecía. Al borde de una crisis, Alberto supo que debía encontrar una respuesta. Pero, ¿cuál sería? La campana sonó, sacando a Alberto de sus pensamientos. Era hora de clase y aunque su cuerpo se movía automáticamente hacia el aula, su mente estaba atrapada en el temblor de la incertidumbre. En lugar de entregarles un contenido monótono, sentía que debía cambiar su enfoque.
Finalmente se dio cuenta de que su misión no era solo enseñar, sino inspirar. Al entrar al aula, sus estudiantes estaban dispersos, cada uno inmerso en sus pantallas. En vez de reclamarles, decidió tomar un enfoque diferente. Con una respiración profunda, se puso de pie y, en lugar de comenzar la clase con su habitual monólogo, desvió la atención hacia ellos. ¿Qué les apasionaba? ¿Qué sueños guardaban? La mirada atónita de sus alumnos los sorprendió. Unos pocos levantaron la vista, intrigados. Era un pequeño triunfo, pero suficiente para encender la chispa de su propio propósito. Las siguientes clases las estructuró de manera distinta. Incorporó debates, proyectos de investigación más abiertos, y permitió que los estudiantes eligieran sus temas. Esto alimentó un nuevo aire en el aula. Se notaba el entusiasmo, aunque todavía había un largo camino por recorrer. Escuchar a sus alumnos hablar sobre su futuro le devolvió la confianza. Pero no solo eso. Alberto comenzó a relajar su necesidad de validación externa, buscando encontrar su satisfacción en el impacto que tenía sobre estos jóvenes. No necesitaba trofeos ni reconocimientos, sino verlos crecer y experimentar la curiosidad. Fue una revelación. Sin embargo, al caer la noche, las sombras de la duda regresaban. ¿Era suficiente? La competencia estaba a la vuelta de la esquina. Quería ganar, lo deseaba con todas sus fuerzas. Aún sentía que, de alguna forma, le debía a sus estudiantes que lograran algo más grande. Pero ¿cómo podía equilibrar su deseo de éxito con su propósito renovado? Esa noche, mientras la brisa suave movía las cortinas de su habitación, decidió que debía reenfocar su meta de éxito. Fue entonces cuando recordó una idea del estoicismo. Lo que realmente importa es el esfuerzo, no el resultado. Alberto empezó a formular un plan. Se propuso guiar a sus estudiantes a que ellos diseñaran sus propios proyectos, fomentando la creatividad en lugar de imponerle una estructura rígida. Se comprometió a ser un mentor, en lugar de un guía que simplemente dicta instrucciones. Al día siguiente, les presentó la invitación a participar en la competencia como una oportunidad conjunta, no solo como un intento de ganar. Quería que comprendieran que el valor estaba en el proceso de creación. Se sintió liberado. Compartiendo esta nueva visión con sus alumnos les dio un sentido de comunidad. Las caras que antes se veían apáticas ahora destilaban curiosidad e interés. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la competencia, un sentimiento de inquietud emergió en él. ¿Realmente estaba preparado para soltarse y dejar que sus estudiantes brillaran? La idea de ser un mero facilitador lo llenó de miedo. Se dio cuenta de que su ego aún luchaba por hacerse notar. Esa noche se acostó, con la resolución de enfrentar este nuevo reto, y una pregunta giraba en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para permitir a sus estudiantes brillar sin la necesidad de su aprobación? Alberto sabía que el momento decisivo se acercaba. Las luces del escenario lo esperaban a él y a sus alumnos, pero lo más importante era saber si podría soltar el control y confiar plenamente en el potencial que había comenzado a ver en ellos. La mañana del evento llegó y la atmósfera en el aula estaba cargada de ansiedad y emoción. Mientras preparaban su presentación, Alberto sintió que una parte de sí mismo estaba por enfrentar la verdadera prueba, no solo en el concurso, sino en su evolución personal. Era el momento de demostrar que no solo se trataba de ganar, sino de crecer. Podía sentirlo en su interior, pero aún había una pregunta sin respuesta. ¿Podría finalmente dejar ir y confiar en el aprendizaje de sus estudiantes, aun al costo de su propio deseo de aprobación? La sala estaba llena de murmullos, inquietud palpable en el aire. Alberto observaba a sus estudiantes, cada uno inmerso en su propio mundo de ideas y nervios. Era un reflejo de su propia lucha interna, pero esa mañana, había decidido que su enfoque sería diferente. No se trataría de él, sino de ellos. El desafío radicaba en cómo podría inspirarlos sin opacar su brillo individual. ¿Cómo podría ser su apoyo sin reclamar el protagonismo? Y más importante aún, ¿cómo podría enfrentar su propio deseo de aprobación? Mientras organizaban el material,
Se dio cuenta de que algunos estudiantes luchaban por encontrar su voz, otros parecían sobresalir naturalmente. Nahuel, un chico tímido que solía esconderse en el fondo del aula, había tomado la iniciativa y asumido el liderazgo en su grupo. Alberto sintió una mezcla de orgullo y terror. ¿Debería intervenir, guiarlo más, o dejar que aprendiera de sus propios errores? Era la primera vez que se sentía realmente dividido. La voz interior de Alberto se hacía más insistente. No interrumpas su proceso. Este es su aprendizaje. Decidió mantenerse al margen y observar. ¿Podía realmente permitir que sus estudiantes cometieran errores sin su supervisión directa? Era una idea aterradora, pero la única manera de que él mismo creciera como educador y como persona era soltando las riendas. Mientras el tiempo avanzaba, la ansiedad aumentó y aunque él sentía el peso de la responsabilidad, se vio empujado hacia una decisión. Debía mantenerse firme en su papel de mentor. En ese momento de reflexión, las palabras de un filósofo estoico volvieron a él. La verdadera fortaleza no se mide por cuán bien se evitan las tormentas, sino por cómo se navega en medio de ellas. A medida que los ensayos se acercaban a su fin, comenzó a notar algo extraordinario. El aula se convirtió en un espacio creativo. Los estudiantes reían, discutían ideas y se animaban mutuamente. Alberto sintió una chispa encenderse dentro de él. Era un sentimiento rejuvenecedor verlo convertido en espectador, atestiguando el crecimiento de esos chicos que había guiado con su nueva filosofía de enseñanza. Sorpresivamente, su propia inseguridad comenzaba a desvanecerse, pero justo cuando el entusiasmo afloraba, un mensaje llegó a su teléfono. Era un comentario anónimo de un antiguo colega que lo instaba a buscar reconocimiento. Recuerda que la competencia es todo, lo que importa son los resultados. En un instante, el remolino de ideas que había estado cultivando se tambaleó. ¿Y si su enfoque no era suficiente? ¿Y si fallaban? Las dudas se cernieron sobre él como sombras amenazadoras. En su mente, él comprendía que había una elección que hacer: permitir que el miedo por el resultado lo guiara hacia un enfoque antiguo y autoritario, o mantenerse en su camino de crecimiento personal. La lucha interna se intensificó. ¿Qué camino elegiría? A medida que sus pensamientos se agolpaban, recordó la importancia de ser auténtico y la calidez de aquellos momentos compartidos en el aula. Esa conexión era lo que realmente llevaba a sus estudiantes a crecer, y era hora de que él mismo se permitiera crecer. Alberto tomó una respiración profunda en medio de la vorágine emocional que lo envolvía. En un acto decidido, apagó el teléfono, colocando un muro entre su inseguridad y la luz que había comenzado a florecer en su aula. Sabía que el día de la presentación se acercaba vertiginosamente, y con él, la oportunidad de definir no solo su futuro como educador, sino también el camino de sus estudiantes. ¿Podría realmente dejar ir su miedo y confiar plenamente en que, independientemente del resultado, había sembrado las semillas del crecimiento? El momento crítico estaba a la vuelta de la esquina, aguardando provocar en ellos una reacción que cambiaría todo para siempre. Su corazón latía con intensidad. ¿Estaba listo para enfrentarse a la posibilidad de su propia obsolescencia en este viaje? La respuesta empezaba a florecer en su interior, pero aún había una verdad latente por descubrir. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para permitir a sus estudiantes olvidar la necesidad de ganar? La incertidumbre se transformó en un desafío palpable para Alberto. La presentación no solo definiría el rumbo de sus estudiantes, sino que también marcaría el inicio de su verdadera evolución como educador y como persona. De pie frente a la ventana, observaba cómo las hojas de los árboles danzaban ante un ligero viento. Era un recordatorio de que, a pesar de la inestabilidad, la vida seguía su curso. Sin embargo, ahora tenía que decidir si adaptarse a esa corriente o resistirse pasivamente. Consciente de su propia lucha interna, Alberto comenzó a reflexionar sobre su enfoque. La presión por obtener resultados tangibles y la voz de su colega reverberaban en su mente. Era un tira y afloja constante.
Se preguntó nuevamente si lo que había elegido, dar libertad a sus estudiantes, era un camino arriesgado. Pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que la verdadera transformación emergía de la confianza y la autenticidad. En lugar de ceñirse a los estándares tradicionales, debía crear un espacio donde el aprendizaje fuera un viaje compartido. Ese compromiso con el crecimiento personal se intensificó. Empezó a pensar en cómo podía incorporar la filosofía estoica, no solo en su vida, sino también en la de sus alumnos. Se imaginó guiándolos a través de sus propias dudas, entendiendo que cada error era una lección en sí misma. Era un cambio radical, un antídoto a su necesidad de control. En lugar de buscar aprobación externa, se proponía fomentar una cultura de aprendizaje genuina, donde cada estudiante, independientemente de su desempeño, pudiera valorarse a sí mismo y a su proceso. Mientras el día de la presentación se acercaba, se enfrentó a la inquietante realidad de que sus estudiantes podrían decepcionarse. ¿Qué pasaría si fallaban en su presentación? Alberto sintió una punzada de ansiedad. Sin embargo, ese miedo le ofreció una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que no se trataba de evitar el fracaso, sino de enseñarles a mirarlo a los ojos, a abrazarlo como parte del proceso. Si él podía mostrarles eso, quizás ellos también pudieran aprender a despojarse de la necesidad de ganar a toda costa. La sala de clases se convirtió, entonces, en un laboratorio de habilidades emocionales y técnicas. En vez de prepararlos solo para la presentación, les ayudó a desarrollar un entendimiento más profundo sobre la importancia de la resiliencia y el trabajo en equipo. Quería que experimentaran el poder de apoyarse emocionalmente unos a otros. Que esta experiencia fuera un triunfo colectivo más allá de la medida del éxito convencional. Esa mañana, mientras les impartía lecciones sobre el valor de la independencia y la colaboración, sintió que su propio viaje de autodescubrimiento se intensificaba. Las palabras brotaban de su boca con fluidez, y con cada frase, se hacía más evidente que él también era un estudiante en este proceso. Comenzaba a liberarse de la necesidad de ser el profesor perfecto, y aceptaba su humanidad, pregunta que lo había perseguido por demasiado tiempo. ¿Cómo podría convertirse en un maestro si no era también aprendiz de la vida? El bullicio en el aula crecía, así como la confianza de sus estudiantes. Él se enfrentaba a su propia transformación, y la ansiedad de su inquieta mente se iba atenuando lentamente. En un momento de claridad, entendió que el verdadero triunfo no radicaba en una presentación brillante, sino en la capacidad de sus estudiantes para levantarse y seguir adelante, independientemente de cómo se desarrollara el día. Sin embargo, a medida que la fecha se acercaba y la presentación se hacía inevitable, una inquietante pregunta seguía persiguiéndolo. ¿Estaría realmente preparado para permitirles brillar sin dudar de su propio valor? La noche anterior al evento, mientras revisaba sus notas, una revelación impactante surgió. ¿Sería el momento de demostrar que enseñar también es desaprender? El día de la presentación llegó con una intensidad que parecía palpable en el aire. Alberto estaba nervioso, pero al mismo tiempo, había un rocío de claridad mental que lo animaba. Había decidido enfocar no solo su mente, sino también su corazón en lo que realmente importaba. El viaje de sus estudiantes, la experiencia que compartían, y el aprendizaje que se gestaba. Mientras se preparaba para el desafío, recordaba cómo había dejado atrás la búsqueda de un yo ideal, permitiendo a sus alumnos y a sí mismo ser imperfectos. Se instaló en su escritorio, observando a sus estudiantes en los primeros momentos de la mañana. Sus miradas reflejaban una mezcla de ansiedad y emoción. La sala estaba llena de murmullos. En ese instante, Alberto sintió una oleada de empatía. No eran solo presentaciones, eran historias, emociones y un refugio de confianza que había ayudado a forjar cada uno de ellos en el proceso. Alberto decidió que necesitaba mostrarles algo más que solo el contenido de su presentación. Se levantó, tomó una respiración profunda y se dirigió a clase. Hoy no solo estamos aquí para presentar, comenzó,
consciente de lo que significaba esa conjunción de vidas y trayectorias. Estamos aquí para crecer juntos. Las palabras resonaron en la sala, dejando una huella en cada uno de los rostros presentes. Las presentaciones se sucedían y, aunque todos se esforzaban al máximo, varios cometían errores, titubeaban o se olvidaban de sus líneas. Sin embargo, en lugar de frustrarse, Alberto vio en sus ojos lo que había querido cultivar: resiliencia. Se acercó tras cada presentación, ofreciendo palabras de aliento y sugiriendo pequeños ajustes. En lugar de criticar, incentivó la autoevaluación, guiándolos a encontrar sus propias respuestas. Cada error se convertía en una lección. Había logrado que su aula se convirtiera en un espacio donde el miedo al fracaso se transformaba en coraje y aprendizaje. La cantidad de enfrentamientos y malentendidos durante ese día le recordó a su propio camino. En esos momentos, se dio cuenta de que su labor como educador iba mucho más allá de la materialización de conocimientos. Su influencia debía mover montañas dentro de sí mismo y de ellos. Era un recordatorio constante de que el aprendizaje era un proceso bidireccional, un río donde ambos lados podían enviar y recibir. Al acercarse al último grupo que iba a presentar, sintió un ligero giro en su interior. No eran solo estudiantes, eran individuos llenos de potencial sumergidos en un viaje de autoconocimiento. El momento más revelador llegó cuando uno de ellos, visiblemente temeroso, se alzó para hablar. Alberto notó cómo ese adolescente se detuvo, respiró hondo y, en vez de buscar la seguridad de lo correcto, decidió compartir una experiencia personal relacionada con su tema. Era vulnerable, auténtico, y su desahogo provocó un eco en toda la clase. A medida que la clase avanzaba, la conexión entre sus estudiantes se fortaleció. Ellos se apoyaron unos a otros, discutiendo y reconciliando sus miedos, celebrando pequeños logros desde lo profundo de su ser. Alberto, viéndolos avanzar, sintió que su propia transformación era un proceso cotidiano, una evolución basada en la honestidad, la vulnerabilidad y el desafío constante de renunciar al control. La jornada concluyó con aplausos y sonrisas genuinas. Alberto sintió cómo el amor por su profesión regresaba a él, pero también cómo la vida se la había dado en lecciones. Sin embargo, mientras se retiraba del aula, una fría nube de dudas se instaló en su mente. Aprovechando el eco de su vulnerabilidad, pensó: ¿podrían sus estudiantes seguir creciendo sin su guía constante? Alfredo había comenzado un camino, pero se encontró justo en el umbral de una nueva pregunta. ¿Cómo sería dejar que sus alumnos asumieran el liderazgo de su propio aprendizaje, incluso cuando la idea de soltar el control le daba miedo? Alberto se despertó la mañana siguiente con la sensación de que algo había cambiado dentro de él. La claridad de la jornada anterior seguía resonando en su mente, pero la duda persistía, acechando en los rincones de su conciencia. Había cultivado un ambiente donde sus estudiantes se sintieron libres de ser vulnerables, y ahora la pregunta sobre soltar el control lo mantenía despierto. Se levantó de la cama decidido a buscar respuestas en su propio proceso. Sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café en la mano, comenzó a anotar en un cuaderno las inquietudes que lo atormentaban. Mientras escribía, exploró preguntas sobre su autenticidad como educador. ¿Qué significaba realmente facilitar el aprendizaje? ¿Era su papel guiar o inspirar? ¿Podría permitirse ser la sombra que alienta en lugar del faro que guía? Las horas pasaron y Alberto se vio inmerso en una profunda reflexión. Decidió entonces que el primer paso sería practicar la escucha activa, no solo en su aula, sino también consigo mismo. La voz interna que le hablaba con inseguridades había asumido un protagonismo excesivo. Desearía encontrar las herramientas para desactivar esa crítica interior que lo frenaba. Tomó una decisión. Volvería a sus raíces estoicas, recordando las enseñanzas que tanto le habían ayudado en su juventud. Al día siguiente, convocó a sus estudiantes para una sesión especial. En lugar de las tradicionales presentaciones, les propuso un ejercicio de colaboración en el que cada uno compartiría sus propias experiencias sobre las dificultades enfrentadas durante el proceso.
Quería que ellos condujeran el diálogo, al tiempo que él sería simplemente un observador y facilitador. Cuando el grupo se reunió, Alberto sintió una mezcla de tensión y expectativa. Al principio, el silencio predominó, pero luego, como un efecto dominó, comenzaron a surgir voces entrelazadas. Cada confesión, cada relato de lucha, revelaba aspectos de sí mismos que aún no conocían. Observó cómo las miradas se encontraban, y la empatía crecía entre ellos. La sala se transformó en un santuario, donde el miedo se curaba a través de la autenticidad. Sin embargo, a medida que los estudiantes compartían, también lo hizo Alberto. La vulnerabilidad de sus propias inseguridades parecía abrir aún más las puertas del diálogo. Cuando mencionó sus dudas sobre su capacidad de soltar el control, los estudiantes respondieron con comprensión y apoyo. El ambiente se tornó en un espacio de crecimiento colectivo, en el que su rol como educador empezó a definirse de una manera más clara. Él no estaba allí solo para enseñar, sino para permitir que los demás también aprendieran a ser guías de sus propias historias. Al finalizar la sesión, Alberto sintió un alivio palpable. Había logrado no solo abrirse, sino también crear un vínculo real y cercano con sus estudiantes. Sintió cómo sus inquietudes desaparecían lentamente, reemplazadas por una mayor confianza en el proceso de aprendizaje compartido. Sin embargo, quedó una nueva inquietud palpitante. ¿Realmente estaba listo para renunciar al control absoluto, o debería prepararse para una confrontación directa con sus propios miedos y limitaciones? El sonido del timbre que anunció el final de la jornada resonó en su mente como una alarma. Aunque el trabajo aún no estaba terminado, había un nuevo sentido de propósito que comenzó a florecer. En la distancia, se dibujaban los contornos de un desafío aún mayor. La posibilidad de que su filosofía educativa pudiese ser puesta a prueba en el inminente examen del currículo que se acercaba, listo para dejar que su enfoque se confrontara con las exigencias de una evaluación convencional, incluso si eso significaba perder la base de lo que había estado construyendo. La mañana siguiente, Alberto se sentó solo en su oficina, rodeado de las paredes que alguna vez sintió como su santuario. Sin embargo, hoy le parecían un recordatorio de la lucha que se avecinaba. El examen del currículo no era solo una evaluación técnica, era un reflejo de su crecimiento personal y profesional. Con el temor al fracaso latente, llenó una hoja en blanco con sus pensamientos, dividiendo la página en 2 columnas: mis convicciones y dudas. Al mirar la lista de convicciones, una sensación de claridad emergió en medio del caos. Comprendía que el aprendizaje no se reducirá a una simple calificación. Lo que buscaba era un enfoque holístico que fomentara la curiosidad y la conexión emocional. A pesar de esta certeza, una parte de él se replanteaba su posición en este mar de exigencias académicas, preguntándose si podía mantener su autenticidad. Imbuido por la insatisfacción interna, recordó los principios estoicos. Los estoicos hablaban de enfocarse en lo que realmente podemos controlar. Alberto decidió que su próximo paso sería practicar la aceptación radical de las circunstancias que lo rodeaban. Saber que aunque no podía cambiar la evaluación, sí podía elegir cómo responder a ella. Finalmente, en el aula, enfrentándose a sus estudiantes con una nueva determinación, Alberto decidió implementar un enfoque reflexivo sobre la evaluación, invitándolos a practicar la autoevaluación y la crítica constructiva. Propuso un ejercicio donde los estudiantes debían escribir sobre sus propias experiencias de aprendizaje, sus logros y los aprendizajes provenientes de sus errores. Les instó a que, junto con él, exploraran los distintos significados que podía tener el éxito. Al final, lo que realmente importaba era el camino y la evolución personal que surgía de cada paso. Días después, mientras leía los escritos de sus alumnos, se dio cuenta de que sus inseguridades iniciales eran irrelevantes ante el valor que aquellos textos contenían. Cada historia era un elemento de autodescubrimiento, un eco de su propia vulnerabilidad. Se sintió alimentado por su deseo de ayudar a otros a encontrar su voz. Este cambio en su metodología, aunque desafiante,
Era el camino hacia un aprendizaje más profundo, donde el currículum tradicional se redefinía en cada historia compartida. Sin embargo, mientras las clases avanzaban, la presión del examen se hacía cada vez más tangible. A medida que se acercaba la prueba, el temor empezaba a crear grietas en su nueva filosofía. La sombra de la ansiedad se cernía sobre él, recordándole lo que estaba en juego. La promesa de una evaluación lo acechaba, un recordatorio no solo de su rendimiento, sino de su capacidad para sostener un enfoque que valoraba la individualidad de cada alumno. A cada paso, Alberto se preguntaba entre el caos de pensamientos: ¿podría permanecer firme en sus convicciones en un escenario que parecía exigir lo contrario? La verdad era que, si fracasaba, quizás no solo estuviera poniendo en entredicho su método, sino también su propia identidad. Este dilema lo sumía en una incertidumbre aterradora. En el fondo, sabía que permitirse la vulnerabilidad era el primer paso. Pero ¿qué pasaría si esa vulnerabilidad se volvía un motivo de juicio en el entorno escolar? Al final de la semana, un correo llegó a su bandeja de entrada. Era la notificación de la fecha y formato del examen. Se tomó un momento para respirar profundo, cerrando los ojos mientras un torrente de emociones conflictuadas le invadía. ¿Está preparado para enfrentar esta prueba no solo como docente, sino como una persona comprometida con su propio desarrollo y el de sus estudiantes? La respuesta a esa interrogante podría determinar su futuro en más de un sentido. Y allí, sintiéndose más acorralado que nunca, reflexionó sobre un nuevo camino que podría abrirse ante él. ¿Sería posible desafiar esas normas que parecían inmutables y crear un método de evaluación que alineara sus valores con la realidad del sistema? La idea de reconfigurar su propia experiencia lo empujaba hacia la acción, pero al mismo tiempo despertaba el temor al rechazo. La campana sonó, marcando el final del día, y con ella llegó la inquietud sobre una posible revelación que estaba por venir. Alberto se enfrentaría a un dilema irreversible que podría transformar no solo su carrera, sino el modo en que entendía la educación misma. ¿Estaría listo para dar ese paso y rediseñar su enfoque, incluso a costa de enfrentarse con la calamidad institucional? Alberto se quedó sentado en su oficina, con el correo abierto frente a él. La fecha del examen lo acechaba, como un monstruo en la penumbra, pero la idea de reconfigurar su enfoque comenzaba a cobrar vida en su mente. Durante esos días de incertidumbre, cada respiración se convertía en un ejercicio de voluntad. Decidió que no podía esperar a que el desafío del examen llegara para actuar. Se planteó una pregunta fundamental. ¿Cuál era el propósito de su enseñanza? No era solo transmitir conocimiento. Su meta era formar individuos críticos y creativos, dispuestos a rebelarse contra el conformismo. Animado por ello, comenzó a esbozar un proyecto que se centraría en la evaluación como un acto reflexivo en lugar de un mero trámite administrativo. Durante sus noches en vela, Alberto comenzó a delinear los aspectos de su nuevo enfoque. Quería que cada estudiante pudiera autoevaluarse no solo en términos académicos, sino también en relación con su crecimiento personal. Las notas comenzaron a transformarse en narrativas sobre la resiliencia, el esfuerzo y el aprendizaje a partir de fracasos. Quería que el aula se convirtiera en un refugio donde la vulnerabilidad se abrazara en lugar de temerse. Pero, con cada día que pasaba, la ansiedad se intensificaba. José, su colega más crítico, no tardó en acercarse. Durante un almuerzo, José lo observó con desconfianza, como si leyera sus pensamientos. ¿Estás seguro de que es el camino correcto, Alberto?, preguntó con ironía. Todo esto puede sonar muy bonito, pero la realidad es que este sistema castiga a los que se desvían de la línea establecida. Las palabras de José resonaron en su ser, considerando la posibilidad de una resistencia vehemente por parte de los administradores. Pero, ¿estaba dispuesto a permanecer encerrado en un sistema que no valoraba lo que él creía? Esa noche, mientras revisaba la lista de dudas, preguntándose qué pasaría si fracasaba, su mente empezó a sopesar una decisión radical. En lugar de seguir sumido en la incertidumbre, podría abordar la reunión docente con una propuesta concreta, una evaluación alternativa que reflejara el enfoque humanista que quería implementar.
Esa inquietud lo impulsó a preparar un documento que resumiera su filosofía. El día de la reunión era como un ritual de iniciación. Cada paso hacia el aula era un insulto a la autoconfianza que había comenzado a edificar. Se sentó en la mesa, rodeado de antiguos compañeros docentes, escudriñando sus reacciones mientras compartía su propuesta. Los murmullos fueron escasos, pero sus miradas, una mezcla de sorpresa y escéptico recelo, eran palpables. Una mujer mayor, con años de experiencia en la enseñanza tradicional, fue la primera en romper el silencio. Alberto, ¿realmente crees que puedes cambiar la forma en que evaluamos? Hay reglas por una razón. No podemos arriesgar la integridad del sistema, argumentó, llena de fervor. La tensión subió como una ola en su interior. ¿Realmente existía un deseo genuino de transformar la educación, o solo querían mantener la comodidad del statu quo? La conversación se tornó intensa, y cada intervención desnudaba no solo sus diferencias, sino también sus miedos más profundos. Alberto sintió cómo su determinación se desbordaba. Las dudas de sus colegas resonaban por su mente, pero en lugar de amedrentarse, sentía un fuego interno que lo empujaba a seguir. La resistencia que encontraba en la sala solo alimentaba su convicción de que la enseñanza no era solo una labor académica, sino un acto de valentía. Conscientemente, se reafirmó a sí mismo. Lo que propongo no busca desafiar el sistema por pura rebeldía, busca integrar las vivencias humanas en el proceso de evaluación. Si este camino me lleva al fracaso, lo aceptaré, pero nunca me disculparé por intentar algo distinto. Al finalizar la reunión, aunque no obtuvo el apoyo rotundo que esperaba, dejó claro que no se retiraría sin luchar. Salió de la sala con una mezcla de adrenalina y nervios. La disconformidad de sus compañeros era un eco tanto de su rechazo como de la oportunidad de ser el cambio que él anhelaba en la educación. Al regresar a su oficina, el sentimiento de incertidumbre no desapareció, sino que se intensificó. La pregunta que lo atormentaba ahora era diferente. ¿Tomaría el riesgo de seguir por este nuevo camino, incluso si eso significaba enfrentar un posible ostracismo en su entorno? Una última mirada al correo que había recibido días atrás lo llevó a pensar en la inminente fecha del examen. En su mente, el recorrido se volvía claro. El rumbo podría ser incierto, pero su decisión de ser un educador que se arriesga para generar cambios significativos estaba asumiendo realidad. ¿Sería capaz de sostener este nuevo enfoque, incluso ante la adversidad que podría estar por venir? La respuesta que le aguardaba en el único momento de verdad sería crucial no solo para su profesión, sino para su propia existencia. Alberto se sentó en su escritorio, los dedos tamborileando sobre el teclado. Las palabras del correo que había recibido resonaban en su mente, causando una mezcla de frustración y determinación en su interior. Cuando aceptó formar parte de ese grupo de evaluación que le habían propuesto, pensó que tendría la oportunidad de transformar la visión que se tenía de la educación. Ahora, ese mismo grupo parecía más un círculo cerrado que un espacio para el cambio. El eco de la reunión seguía vibrando dentro de él. Las miradas de sus colegas, algunos con escepticismo y otros con un ápice de curiosidad, lo hicieron cuestionar su capacidad. ¿Podía realmente enfrentarse a un sistema que había conformado su vida profesional? La respuesta que encontró fue que la lucha debía comenzar desde su interior. Para ser un verdadero agente de cambio, necesitaba enfrentar sus propios temores y dudas. En las siguientes semanas, Alberto se sumergió en lecturas sobre pedagogía renovadora y comenzó a experimentar la autoevaluación en su aula. El primer día que propuso una reflexión escrita a sus estudiantes, en lugar de un examen, sintió la tensión en el aire. Los jóvenes miraban su hoja en blanco como si fuera un examen de palabra, pero, tras la inquietud inicial, empezaron a escribir, a compartir sus procesos de aprendizaje y sus emociones. Al finalizar la actividad, una estudiante levantó la mano. «Profe, ¿podemos hacerlo así siempre?», preguntó. Esa simple pregunta llenó a Alberto de esperanza. Por un momento, sintió que había logrado tocar una fibra sensible en sus estudiantes. Tal vez,
El cambio ya había comenzado. Sin embargo, la calma fue efímera. Cuando se acercó a José una vez más, el tono de su colega había cambiado, pero no para mejor. Me enteré de que algunos padres se han quejado. Dicen que es confuso, le dijo, observando a Alberto con un ceño fruncido. Las palabras le cayeron como una losa. La resistencia no solo venía de sus colegas, sino de la comunidad misma que debía respaldarlo. También empezó a percibir murmullos en el claustro, comentarios sobre su idoneidad para dirigir un curso con este enfoque. Esto fue un punto de quiebre. Alberto sintió el impulso de retirarse, de hacerse pequeño y encajar en el sistema que, aunque aburrido, era seguro. Sin embargo, en su interior había despertado una voz desafiante. Recordó las palabras de la estudiante, el deseo sincero de aprender de otra manera. Esa fue su llama. Comenzó a esbozar un nuevo proyecto. Esta vez en forma de talleres donde padres, estudiantes y consultas externas pudieran participar. La idea de unir a diferentes actores de la educación en un espacio de diálogo lo motivó. Así, se propuso llevar su iniciativa más allá del aula, generar un espacio donde cada voz pudiera resonar y la educación dialogar en su esencia. Comenzó a pedir ayuda a colegas que conocía como aliados, aquellos que también sentían que el cambio era necesario, aunque habían permanecido en silencio. Pero el desafío estaba lejos de resolverse. Cada paso que daba era observado. Las críticas se intensificaban, y las fricciones dentro de su entorno incrementaban. Aún así, su determinación crecía a medida que se encontraba con estudiantes apasionados, que también querían formar parte de este movimiento. Comenzó a ver un reflejo de su deseo en su aula. Concientizado de que toda transformación personal y profesional tenía un precio, se sintió más equilibrado en medio de la tormenta. Las críticas de José se convirtieron en su motor. Los retadores eran ahora su fuente de impulso. Alberto se dio cuenta de que la esencia de su revolucionaria propuesta no solo transformaba a sus estudiantes, sino también su propia identidad como docente. El día del examen se acercaba rápidamente, pero ahora, en vez de un monstruo, lo consideraba un telón de fondo. La fecha era solo un hito en un camino que se había vuelto muy distinto al que había planeado. Se preguntó si, en su búsqueda de cambiar el modelo educativo, sería capaz de enfrentarse a las represalias que podrían venir de quienes mantenían el statu quo. Mientras se sentaban a escribir un mensaje a los padres sobre su nuevo enfoque, le llegó una carta anónima que reflejaba la voz crítica en su entorno. Alberto, es tiempo de que reflexiones. A veces, cambiar el sistema significa perder lo que se ha construido. Su pulso se aceleró. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar por su visión? Esa pregunta lo llevó a una determinación aún más clara. Esta era su hora, el momento de confrontar no solo al sistema, pero también a sí mismo. Había llegado el instante de presentar su propuesta claramente, a pedir una reunión con los padres, y enfrentarse de una vez por todas a sus percepciones. Pero la pregunta que ahora lo atormentaba era, ¿sería suficiente esa vez para sostener su decisión ante los que se oponían a cualquier cambio? Alberto sabía que el momento de la verdad había llegado. Se había convertido en un líder para sus estudiantes y había comenzado a labrar un nuevo camino en su enseñanza. Sin embargo, se sentía abrumado ante la inminente reunión con los padres. Era necesario que defendiera su enfoque renovador y que expusiera su visión sin titubeos. La presión era real, pero había alcanzado un punto donde ya no podía dar marcha atrás. Había un propósito mayor en juego. La reunión se llevó a cabo en un aula que solía parecerle fría y académica. Sin embargo, hoy, ese espacio se había transformado en el altar de su convicción. Mientras los padres llegaban, cada uno con sus expectativas y preocupaciones, Alberto sintió cómo su corazón latía con fuerza. Ahora no solo se trataba de él, estaba a punto de abrir un camino para que sus estudiantes tuvieran un aprendizaje más humano y valioso. Cuando finalmente comenzó a hablar, su voz fue firme. Compartió los progresos que había observado en sus alumnos y cómo la autoevaluación había transformado la dinámica en el aula, convirtiendo a cada estudiante
en un protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Sus palabras eran un llamado a la reflexión. En lugar de centrarse exclusivamente en las calificaciones, invitaba a los padres a considerar el valor del crecimiento personal. Poco a poco, comenzó a notar que las expresiones de los padres cambiaban. Algunos al principio se cruzaban de brazos con escepticismo, pero a medida que Alberto compartía anécdotas sobre sus estudiantes, una nueva luz brillaba en sus ojos. Un padre levantó la mano y compartió cómo su hija se había vuelto más segura y participativa en su hogar desde que había comenzado la autoevaluación. Otro se unió a la conversación, elogiando cómo este enfoque había alimentado el interés de su hijo por aprender. Alberto sentía que, por primera vez, la escuela se estaba convirtiendo en un espacio de comunidad, una oportunidad para todos los actores involucrados. Agradeció a los padres por su sinceridad y su disposición a escuchar, y eso despertó en él un nuevo sentido de confianza. Ya no era solo el profesor que anhelaba reconocimiento, era un enamorado de la enseñanza que compartía su pasión con otros. Cuando la reunión concluyó, la sala estaba llena de un optimismo palpable. Alberto había conquistado no solo la atención de los padres, sino también la validación de su enfoque. La resistencia que había sentido antes se había transformado en diálogo, y varios padres expresaron su deseo de seguir participando en la evolución de la educación de sus hijos. La cercanía que se estaba forjando entre él y estas familias era una victoria que nunca había imaginado alcanzar. Sin embargo, el verdadero cambio no solo fue observado en las miradas llenas de comprensión de los padres, sino también en su propia autoconfianza. Se dio cuenta de que ya no temía ser el centro de la atención o el foco del juicio. Había aprendido a soltar el control, tanto en el aula como en su relación con la comunidad. Era un educador renovado, un mentor que podía inspirar sin opacar. La semana siguiente al gran encuentro, fue testigo de otra transformación en su aula. Las presentaciones, que anteriormente estaban marcadas por la tensión y la ansiedad, ahora se convertían en un espacio vibrante de creatividad y colaboración. Los estudiantes exploraban ideas que nunca antes hubieran considerado, y Alberto se dio cuenta de que, al final, había encontrado la verdadera esencia de su labor. Cultivar un ambiente donde el aprendizaje fuera celebrado en todas sus formas. Finalmente, el día del examen llegó y, sorprendentemente, no tenía miedo. Se sentía preparado para cualquier resultado, pues su enfoque ya había dado frutos mucho más significativos que cualquier calificación. Aquel día, se sentó en la sala mientras sus estudiantes presentaban sus trabajos. Sintió una mezcla de emoción y orgullo al ver cómo cada uno brillaba a su manera, liberados de las limitaciones que antes los oprimían. El examen, en lugar de ser un juicio, fue una celebración del aprendizaje. Cada presentación fue un peldaño más en su viaje educativo. Alberto había logrado que sus estudiantes se sintieran seguros en sus capacidades, y eso era el verdadero triunfo. Cuando la última presentación llegó a su fin, sabía que había alcanzado su meta más alta. La transformación no solo había sido interna, sino que también había creado un impacto duradero en sus alumnos y en la comunidad escolar. En un momento de reflexión, Alberto se dio cuenta de que había logrado cambiar no solo su práctica docente, sino también la vida de quienes lo rodeaban. Había entendido que la enseñanza no era una búsqueda de reconocimiento, sino un legado de amor por el aprendizaje. Y en ese sentido, se sintió realizado. Era un educador con un propósito, capaz de ver el valor en cada ser humano que tocaba. Este fue el momento en que Alberto supo que su transformación era completa. Ya no solo era un profesor, era un maestro en el sentido más profundo de la palabra. Había conquistado sus dudas y miedos, logrado construir un ambiente de aprendizaje donde cada voz importaba. Y había encendido la chispa del amor por el conocimiento en cada uno de sus estudiantes. Todo lo que había deseado se había cumplido, no en aplausos y bajas notas, sino en el brillo de la curiosidad y la valentía que ahora emanaban de ellos. Este era su logro personal definitivo. Alberto se había transformado,
y sabía que era el epítome de lo que la filosofía estoica había significado para él. Un camino hacia el autocontrol, la autoconfianza, y lo más importante, un legado que permanecería en el corazón de aquellos a los que había guiado. Así concluyó su viaje de descubrimiento personal, repleto de desafíos y victorias. Alberto no solo había transformado su vida, había cambiado una generación. Así que, queridos seguidores, ¿qué esperas para dar el siguiente paso en tu propia transformación? Necesitan suscribirse ahora para que no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejan un me gusta ahora. Realmente ayuda con el alcance. Hazlo por ti y por aquellos que buscan inspiración. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Dejen que la transformación comience.